exámenes finales uno cada 3 días. O sea que... ¿Uno cada 3 días? Vais peor que Va a nosotros. ser. No, yo creo que sí que vamos, pero mucho peor. ¿Qué tal el civil? El civil, no me preguntes por él, que vamos, no sé, vamos. Hemos llegado a tal punto que parece que ya no se trata de una mera información, sino de interpretar esa información. Parece como si nos quisiesen decir: mañana, si lo logramos, no habrá cultura. ¿Se practica realmente el idioma caló, el romaní, entre vosotros, o solo entre los cultos? No, por supuesto que no. Quizás que en este aspecto practique más el romaní, el gitano nómada. La casa de Bernarda Alba es plenamente la obra de un autor dramático, a mi modo de ver. En cambio, el Adefesio yo diría que todavía es un poco la obra de un poeta. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, a arrimar el hombro al tajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces, esta es nuestra canción, nuestro trabajo. Yo creo que el porvenir pertenece a dos idiomas, que son el castellano y el inglés. El ruso es demasiado difícil. Yo, que no he fracasado con el alemán y con el anglosajón, fracasé tratando de estudiar ruso. Madrid, domingo 7 de noviembre de 1976. Incendio en la librería Rafael Alberti. Aspecto parcial de los destrozos causados en la librería Rafael Alberti por un incendio, al parecer provocado, durante la noche del viernes al sábado. ¿Cuántas veces nos hemos resistido a hablar de estos atentados en encuentros con las artes y las letras? No menos de 20 de ellos se han producido desde que el programa está en antena, desde hace algo más de 6 meses. No menos también de una docena de declaraciones se han venido produciendo sucesivamente desde los medios interesados por la cultura escrita, escritores, editores, Instituto Nacional del Libro Español, etc. Hace 4 meses, Daniel Sueiro me traía un texto para ser incluido en un programa determinado, un texto sobre atentados a las librerías. Hace apenas 2 meses, Jesús Torbado me traía otro. Sánchez Dragó, no sé si antes o después, no lo recuerdo bien, aportaba otra nota. Continuamente en nuestras reuniones de trabajo hablábamos, cuando ocurría, cuando estaba de actualidad, hablábamos del tema. Yo siempre negaba que este programa debiera hablar de ello. Pensaba, de acuerdo con las directrices que se me habían marcado al comenzar su producción, que la información del día estaba destinada a ser emitida, y así se hacía, en los telediarios, en los semanarios de más rápida facturación, como Hoy por Hoy, como Crónica de 7 días, como Informe Semanal, en Redacción de Noche. Sin embargo, hemos llegado a tal punto que parece que ya no se trata de una mera información, sino de interpretar esa información. Parece como si nos quisiesen decir: mañana, si lo logramos, no habrá cultura. O como mucho, mañana, si lo logramos, habrá solo nuestra cultura. Un recuerdo infantil
me viene a la memoria continuamente cuando ocurren estas cosas. En el patio del ayuntamiento de mi pueblo, formado en una cuadra, por un lado el propio ayuntamiento, en el otro la casa del pueblo, en el otro los calabozos, en el otro las escuelas, una pila alta de libros en el centro, una pila que de repente, de pronto, se convierte en pira. Todo el pueblo alrededor echando libros. Yo, por supuesto, no lo recuerdo bien, pero supongo que uno de más. Fue al principio de la Guerra Civil. Que esto no vuelva a ocurrir. No ya el desmán a la cultura escrita, sea en Alejandría o sea en el pueblo, en la biblioteca más ínfima que exista, a un solo libro, sino también al resto de la cultura, al resto de los fenómenos culturales. Ese monumento que alguien decide de repente que tiene que tirarse porque está viejo o porque está pasado de moda. Ese puente que, en base a un progreso, a una automatización, se sustituye por un puente nuevo. Ese cuadro que, pasado de moda, se envía a los sótanos del museo. ¿Quién tiene derecho a decir qué es lo que debe durar, qué es lo que debe permanecer? Sobre todo, ¿quién tiene derecho a destruir nada? Hablar sí, hablar y razonar sobre lo que no nos gusta, bien sea con argumentos, bien sea simplemente subjetivamente. A hablar todos debemos tener derecho. A destruir no. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, volviendo a la cultura escrita, de la obra de Calderón de la Barca, de la obra de Góngora, abandonada durante siglos? ¿Cómo podría yo leer ahora, en este libro de Francisco de Quevedo, no he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo? En nombre del equipo de Encuentros con las Artes y las Letras y como director del mismo, dejo dichas estas palabras de solidaridad con todos los que sufren persecución cultural. Dejo dichas estas palabras de solidaridad en este momento para la librería Rafael Alberti, que ha padecido un atentado de lesa letra. Muchos payos se devanan la sesera por saber del gitano nuestras cosas que no pueden comprender. Nuestras cosas no se escriben con tinteros ni papel, son tesoros de una herencia que heredamos al nacer. Es un poema de Antonio Nieto, aparecido en la revista de divulgación gitana Pomecia, correspondiente a los meses marzo-abril de 1974.
La semana pasada, el equipo de Encuentros con las Artes y las Letras entrevistaba a Jesús Torbado, de Actualidad, por su premio Planeta. Para que quede bien claro qué queríamos decir cuando hablábamos de sus aportaciones contraculturales, populares, tradicionales, este programa de hoy va a comenzar con un espacio suyo. Jesús Torbado ha hablado hace un mes con Antonio Silva y con Juan de Dios Ramírez Heredia. Juan de Dios, ¿existe realmente una cultura gitana, específica, exclusiva? Por supuesto que sí. Una cultura gitana que se ha venido manteniendo incólume a lo largo de los siglos y que ha demostrado su propia capacidad creadora y de mantenimiento, incluso en circunstancias muy adversas. Poner en duda que existe una cultura gitana sería tanto como poner en duda la singularidad de tantos y tantos grupos como existen en el mundo, que conservan su idiosincrasia y que manifiestan su cultura a través de unos hechos muy concretos. Te puedo decir que la población gitana mundial, cifrada aproximadamente en unos 12 millones de personas, tiene una misma lengua, lo cual no deja de ser un dato determinante de cultura, el romanó, derivación purísima del sánscrito, que tenemos unas costumbres y unas tradiciones que nos pertenecen en exclusiva y que son prácticamente las mismas para toda esta población gitana mundial, que ante determinados problemas y hechos concretos de la vida acostumbramos a actuar de una manera muy definida y muy singular. El valor de esta cultura gitana que existe reside precisamente en su oposición o en sus diferencias con la cultura, digamos, paya, que no es uniforme a todos los pueblos, mientras que la gitana sí es uniforme. De alguna manera sí. En realidad, la acusación de automarginación que se nos ha hecho a los gitanos a lo largo de los siglos no responde más que a un sentimiento de autodefensa. De ahí que en la oposición aparente, aunque no de fondo, con el resto de la cultura paya, estribe la importancia de la nuestra como cultura singularizada. Lo que sí puedo decirte, honestamente, es que el conocimiento que se tiene de la cultura gitana es tan precario que de ninguna de las maneras los moldes que actualmente existen reflejan en absoluto la realidad de nuestra propia vida. Antonio, esta cultura básicamente es rural, es urbana, es nómada, es casi una eterna contracultura. Es todo eso y es más. Es netamente una cultura oriental. Y negar la cultura oriental es como negar la cultura occidental. Si nosotros vivimos y bebemos de una cultura oriental, nos manifestamos como tales. Nuestra cultura mira más lo espiritual que lo material, mientras que de todo es conocido que la occidental hace lo contrario. Vosotros procedéis de la India, básicamente. Por supuesto. Lleváis aproximadamente 1000 años fuera de vuestro país de origen. En estos 1000 años, las tradiciones ancestrales y la lengua se han conservado con una relativa pureza. Las costumbres, por supuesto, sí. Básicamente, aquellas que nos singularizan, como decíamos al principio, son uniformes para toda la población gitana mundial. La lengua también. Hay algunos grupos gitanos muy independientes dentro de este contexto universal de la población gitana, que son los que viven fundamentalmente en el centro de Europa, la población gitana asiática y el gitano peninsular, que es el que vive en España, en el norte de Italia, en el sur de Francia, en Portugal y en el norte de África. Unos se llaman gitanos, otros se llaman romanichels, otros se llaman sintis, otros se llaman lobaris. Depende del lugar geográfico donde viven. Y ciertamente estas comunidades pues también han logrado hacer una especie de subcultura dentro de la cultura grande gitana. A nivel de lengua te puedo decir que todos hablamos el mismo idioma, que se llama el romaní, como decíamos anteriormente, derivación purísima del sánscrito, aunque las diferencias dialectales entre estos grupos sean muy grandes, y no digamos ya con el gitano español, donde las diferencias son abismales, aún sabiendo que es la misma lengua. Dices que todos habláis el romaní. En España hablan romaní o caló, que es semejante, o son dos nombres para una misma cosa. ¿Realmente lo hablan todos o es un idioma que está detrás? ¿Se practica realmente el idioma caló o el romaní entre vosotros o solo entre los cultos? No, por supuesto que no. Quizás que en este aspecto practique más el romaní
el gitano nómada o el gitano en que su situación intelectual es más precaria. Indudablemente, yo mismo, con mi esposa en mi casa, hablo romanó o romaní, pero en palabras sueltas. Nuestro idioma oficial es el castellano, igual que el vuestro, pero que nos gustaría conservarlo. Ahí está el que nosotros queramos reivindicar y hacer una aportación a la sociedad de nuestro idioma. Y de ahí nace nuestro ideal de Juan de Dios, mío y de algunos más, en que queremos y vamos, de hecho, a ver si logramos la Escuela Cultural Gitana. Porque ocurre una cosa que yo lo creo hasta en cierta medida milagroso, el que solo, sin haber documentación escrita, sin haber obras de teatro escritas netamente por gitanos, tradicionalmente hablando, esta cultura no se haya perdido. Es casi milagroso. Entonces, de ahí está el que nosotros, tomando una plena conciencia de este siglo XX, donde se vive tan aprisa, sea necesario, y si no estamos preparados, trataremos de estarlo necesariamente y hacer las cosas primero con más efecto que posteriormente, luego se irán perfeccionando, y es crear la cultura, la Escuela de Cultura Gitana. Aprenderemos a escribir, igual que vosotros, el castellano, y iremos a escuelas nacionales, iremos y nosotros también formaremos parte el día de mañana de vuestra universidad, porque nosotros no queremos cultivar una cultura netamente gitana, oriental, y separarla de la otra, no. Ya definitoriamente están separadas, pero nosotros queremos hacer una aportación cultural a esta sociedad porque creemos que lo necesita. Nosotros no somos quizás los entes sociales que están pordioseando incluso la cultura, como ya insisto, nosotros tenemos la nuestra, pero no la queremos para esconderla, queremos aportarla. Queremos que España sea variada también. Si se habla de culturas de provincias, que se hable también de cultura gitana, porque es una realidad española. En primer lugar, creo que es conveniente que dejemos zanjado el problema de las semejanzas existentes entre ambas obras. Un problema que incluso ha dado pie a comentarios sobre un supuesto plagio de Alberti sobre la obra de García Lorca. No sé si estaremos de acuerdo en que evidentemente existe una similitud en el tema. El problema de la muchacha encerrada en su casa, que termina suicidándose porque la familia o la sociedad se opone a su amor. Esta similitud temática, en cambio, está tratada artísticamente de formas distintas. Creo que podría ser interesante que empezáramos sobre esta diferencia y esta semejanza entre ambas obras. Sí, sí. Bueno, yo creo que no podemos zanjar la cuestión, porque la cuestión, de hecho, por lo que yo sé, no se ha resuelto. Me parece que la obra de García Lorca se escribe en el año 1936 y la lee en casa del doctor Oliver, pero no se estrena, por vicisitudes de la guerra, claro, hasta el año 1945 en Buenos Aires. En cambio, la obra de Alberti la estrena Margarita Xirgu en el Teatro Avenida de Buenos Aires en el año 44, un año antes que la de Lorca, pero después de haber sido escrita. Verdaderamente, por lo que yo sé, no se ha resuelto, de hecho, la cuestión. Ahora bien, esto es relativamente poco importante. Lo que interesa es que, como tú has dicho, desde luego hay una semejanza, no solo de argumento, diría yo, sino incluso de tema, de las cuestiones profundas que hay en el fondo de estas obras. Pero, por supuesto, el tratamiento estético es muy distinto. Diría, antes de nada, que la obra de García Lorca es el final de una carrera dramática. Es una obra de plena madurez, considerada por toda la crítica como una cumbre del teatro universal contemporáneo. En cambio, la obra de Alberti, con todos los respetos debidos a su autor, por supuesto, la crítica opina en general que es una obra de poeta, con valores poéticos, simbólicos, pero los valores dramáticos son más discutibles y por eso mismo plantean mayores problemas en cuanto al montaje. Sí. Entonces, si estamos de acuerdo en este punto, ¿no? Que creo que sí, podríamos pasar a referirnos a aspectos en los cuales el aspecto que citabas tú de la semejanza profunda, no solamente del tema, sino de las motivaciones
de ambos escritores en el tratamiento del tema. Sí, a mí esto me parece claro. Por una parte, las dos obras tienen una raíz histórica. La historia esta de la familia de los Alba, de Valderrubio, la muchacha encerrada, de Rute, pero realmente lo que les importa a los dos poetas, me parece a mí, es algo bastante semejante. Se trata de presentar, en primer lugar, lo diré muy esquemáticamente, en primer lugar, cómo la vejez está sometiendo a la juventud, a la belleza, a la alegría de vivir. Ahora, claro, en definitiva, lo que hay es un alegato contra las fuerzas opresoras, las fuerzas de cualquier signo que se oponen, que impiden el libre desarrollo de las fuerzas vitales. Esto sería lo esencial. Lo mismo en García Lorca que en Alberti, me parece a mí, hay un deseo de espontaneidad, de naturaleza, de vivir libremente, al margen de convencionalismos sociales, políticos, religiosos. Y en cambio hay unas fuerzas que impiden esta vida libre. Ese es el tema básico. Y por supuesto, al fondo está la referencia en los dos a la España negra, la España que durante muchos siglos se ha opuesto, ha impedido la vida libre, vital, alegre de los españoles. Descendiendo incluso más en este punto, yo creo que es importante señalar cómo en ambas obras es la mujer, la vejez es representada de la mujer, o la mujer vieja, Sí, la que sí. impone su fuerza. Ahora, en ninguno de los dos casos este poder es suyo, podríamos decir, sino que le viene heredado de su marido muerto, le viene heredado del varón. ¿Qué sentido le das a esta Desde luego. relación? Sí, esto está bastante claro. Pensemos lo siguiente, lo que más ha sorprendido al público madrileño en general ha sido que Bernarda Alba, en esta representación que actualmente tiene lugar en Madrid, está desempeñado este papel por un hombre. Bien, esto por un actor, Ismael Merlo. Esto es discutible, por supuesto, como todos los montajes renovadores, pero tiene un sentido, no cabe duda. Se trata de mostrar que Bernarda ha asumido el papel de su marido muerto. Entonces, teniendo en cuenta que desempeña una función de dominio que tradicionalmente en nuestra sociedad corresponde al varón, tiene cierta lógica que el director lo haya representado mediante un actor. Ahora bien, es curioso que esto de alguna manera también se da en el Adefesio. En el Adefesio aparece, y sabemos que en su momento fue muy escandaloso, aparece la protagonista Gorgo con barbas, porque representa la autoridad de su hermano. Incluso podemos ver, como algunos críticos han señalado, que aquí hay también un elemento simbólico a la autoridad varonil, incluso a la autoridad que viene de lo alto, y cabría hablar de un simbolismo religioso. Es decir, que lo fundamental no es que sea una mujer, sino que se trata del poder varonil, podemos decir en este caso, del poder ejercido para coartar la libertad de unos jóvenes. Ahora, existe, sin embargo, una diferencia profunda en las motivaciones de Bernarda y de Gorgo. Bernarda dice, para oponerse al matrimonio de su hija, los hombres de aquí no son de su clase. Sí. Gorgo, en cambio, descubre al final de la obra que Cástor es el hermanastro de Altea. Sí. Podríamos decir que García Lorca tiende hacia lo concreto, hacia un análisis. Él habla de pieza documental, habla de drama de mujeres en los pueblos de España, mientras que Alberti tiende hacia una visión mítica en su obra. Sí. No sé hasta qué punto esto estás de acuerdo. Sí, bueno, esto de la visión documental de García Lorca es muy discutible, porque esas frases, ese subtítulo que tiene la obra, podría citar eruditamente críticos que lo han interpretado de formas muy diversas. A mi modo de ver, aquí hablo puramente a título personal, me parece que lo que ocurre es que la tragedia de García Lorca, lamento decirlo con tanta rotundidad, es superior a la de Alberti, por una razón muy sencilla. El tema del incesto es un poco una justificación, no diría yo melodramática, traída por los pelos, pero un poco artificiosa. En cambio, en la obra de García Lorca me parece que revela una madurez dramática grande, porque el drama individual de Bernarda Alba y de sus hijas está perfectamente ambientado y encajado en una circunstancia social concreta andaluza. Y eso, para mí, desde luego, no disminuye su grandeza, sino que al revés, constituye un enraizamiento del drama que le da una universalidad mayor, pienso yo. Sí, yo también estoy absolutamente de acuerdo. Incluso con lo que decías antes, que es un punto importante, y La Casa de Bernarda Alba es el drama de madurez de García Lorca, claro. Mientras que Alberti es un drama, podríamos decir, primerizo, aunque haya escrito y estrenado otros dramas anteriormente.
Ahora, esta relación entre ambas obras podría llevarnos a otras comparaciones, pudiéramos decir. Quizás a comparar la de Fesio con Yerma, en cuanto también a utilización de elementos simbólicos dentro de la obra, elementos que luego son subsumidos en el siguiente drama de Lorca en una visión mucho más compleja y mucho más profunda. No sé... Sí, sí. esta idea Bueno, yo que- resumiría muy rápidamente lo que modestamente digo en mis clases. Me parece que García Lorca es un poeta que se va acercando al teatro. Y al principio se nota demasiado que es un poeta y poco a poco se va convirtiendo en un auténtico dramaturgo. Entonces, La Casa de Bernarda Alba es plenamente la obra de un autor dramático, a mi modo de ver. En cambio, el Adefesio yo diría que todavía es un poco la obra de un poeta, lo cual es maravilloso en algunos aspectos, claro. Hay en el Adefesio, a mi modo de ver, algunos fragmentos líricos que quizá el público no lo advierte en el conjunto de la representación, pero que si lo analizamos en el libro, tienen una belleza poética inigualable. Son de una categoría, yo diría, semejante a Lope de Vega, a Gil Vicente, a lo mejor de la lírica española. Pero quizá todas esas piezas líricas no han encajado tan perfectamente en el hecho teatral de conjunto como en Bernarda Alba. En el artículo que publicaste en el Ya decías textualmente, uno de los aciertos de la obra de Alberti es la tensión que existe entre andalucismo y universalidad. Y posteriormente decías, fijémonos un poco en los nombres de los personajes. Sí. ¿Por qué no nos fijamos? Bueno, eso es una especie de deformación profesional mía, pero a mí me parece que muchas veces los nombres son significativos, se eligen con un sentido, y aquí evidentemente la crítica no se ha fijado demasiado en ellos. Me parece que es importante que la protagonista se llame Gorgo. Gorgo es una serie de cosas. Gorgona, es decir, una furia, pero también gorgojo, gorgoja, es decir, un insecto que causa grandes destrozos, una plaga del campo. Pero además es curioso que casi todos los nombres de protagonistas de la obra responden a realidades naturales, incluso yo diría del campo, de la tierra, buscando un enraizamiento poético muy grande. Por ejemplo, Aulaga. Yo pensaba, ¿qué es este nombre tan extraño, Aulaga? Pues da la casualidad de que es una planta, según creo, que tiene espinas y flores amarillas, lo cual encaja muy bien con el carácter de este personaje. Al principio de la obra dice, ya sabes tú que me salen alambres, que me convierto en puercoespín, empiezan a salirme espinas negras por los poros. El nombre uva no se refiere al fruto que habitualmente pensaríamos en él, sino a la uva de perro, a la uva de gato, es decir, a denominaciones de plantas. Quizá el caso más difícil sea el de Altea. Yo pensé en el topónimo levantino, un poco que le sedujera a Alberti como recuerdo de España, algo así como Aitana, ya sabes lo que significa para él. También pensé en Altea lo alto. Esto es muy importante, por supuesto, como símbolo en la poesía de Alberti. He señalado una serie de poemas y podría señalar muchos otros. Cuando dice, por ejemplo, paseando por Lerma en el libro La amante, arriba el balcón del aire, las balaustradas del aire, el cielo y los ojos míos, o a las altas torres altas de Medina de Pomar, al aire azul de la almena, es decir, un símbolo de la altura, de la elevación, de escaparse, digámoslo así, de las ataduras. Pero es que además hay una razón muchísimo más concreta, que es que Altea también es una planta y quiere decir algo así como la planta que cura, que sana, viene me parece del griego alzomai, sanar. Incluso Bion, que es un caso muy extraño, podríamos pensar en un poeta griego que existe efectivamente, como Pollux, Cástor es el hermano de Pollux, es decir, contrapesar lo costumbrista con lo mitológico. Pensemos que aquí nadie se llama Rosarillo o Carmen o Lola, es decir, que no hemos bajado al terreno concreto, folclorista, popular, sino que a partir de él nos hemos elevado a un terreno mitológico, digámoslo así. Pues bien, bion, en definitiva, si hay que buscarle una raíz, vendría del griego bios, vida. Y me parece que esto podría resumir un poco el juicio sobre el Adefesio y también sobre Bernarda Alba. Las dos obras, pienso yo, son un enorme, un gigantesco canto a la vida, a lo vital, a la alegría de vivir, a la naturaleza, a la posibilidad que tenga el ser humano español en concreto de manifestarse en plenitud libremente sin que haya fuerzas opresoras que cohíban su desarrollo. La bullonera.
La bullonera es en aragonés el orificio por donde sale un líquido a presión. Porque querían con su trabajo presionar de algún modo sobre nuestro aquí y nuestro ahora, y porque también la palabra tenía fuerza y raigambre aragonesa, ese fue el nombre con el que comenzó a querer andar el grupo allá por los finales de 1971. Todo esto y todo lo que yo puedo decir ahora lo van a decir mejor que yo porque usan ese peculiar estilo, ese peculiar lenguaje de la juventud progre. La llamaremos progre en término demasiado amplio y demasiado estrecho. Digo que lo que yo hubiera de decir ahora lo van a decir ellos, los dos brazos de la bullonera, Javier Maestre y Eduardo Paz, si no más exactamente, al menos sí mucho más auténticamente. Son los amos de mi tierra, como el perro el hortelano, son los amos de mi tierra. Ni se atreven a salvarla, ni nos dejan defenderla, ni nos dejan defenderla, como el perro el hortelano. Bueno, nosotros hemos comenzado ahora, la parte musical ha sido con una jota, entonces una jota que ya explicaremos luego por encima, pues qué es lo que hemos intentado hacer con ella. Entonces vamos a continuar ahora con otro tipo de canción, puesto que en el repertorio nuestro, vamos, de siempre, prácticamente toda la vida que ha tenido la bullonera, siempre hemos tomado una variedad a nivel musical de ritmos y de melodías, incluso a nivel de textos, pues que impiden el decir esta es una línea típica del grupo, es este tipo de canción o esta otra. Entonces vamos a continuar ahora con algo, o sea, con una canción que nosotros la entendemos pues dentro del aspecto, dijéramos, de canción más urbana, de canción que no tiene que ver nada con las raíces folclóricas de allí, de nuestra tierra. Entonces la letra y la música es nuestra y la letra además pues la hicimos un poco para que sirviera de una especie de manifiesto un tanto informal y medianamente divertido de lo que entendemos que es esto de la canción popular y por lo tanto de nuestro papel y de nuestro oficio. Venimos simplemente a trabajar. Hemos venido aquí para deciros que está dura la vida aquí debajo. Para eso está el jornal, la ley y el palo. Por eso la miseria, el herido, el condenado. Tampoco repartiremos ninguna golosina que oculte al paladar el gusto amargo. Para eso están las promesas y aguinaldos, por eso la mentira es sueldo bajo. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, a arrimar el hombro al tajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces, esta nuestra canción, nuestro trabajo. A cantar para los nuestros, con deber primero y solidario,
Es por eso que a veces no nos dejan ni siquiera subir al escenario. No esperamos pues que nadie salga con más convencimiento del que trajo. Aquí no descubrimos nada nuevo que no esté sucediendo a vuestro lado. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, a arrimar el hombro al tajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces. Esta nuestra canción, nuestro trabajo. Queremos cantar al campesino, al obrero industrial y al estudiante, a los hombres y mujeres de esta tierra, todos juntos dando un paso hacia adelante. Venimos a hablar pues sobre la vida, desde un lugar familiar para nosotros, que es el mismo lugar que en todas partes le reserva al oprimido el poderoso. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, a arrimar el hombro al tajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces. Esta nuestra canción, nuestro trabajo. Venimos simplemente a trabajar. Como en el programa de hoy, la bullonera no va a rematar su intervención cerrando el programa como es ya habitual, interviene todavía, y en eso salimos ganando todos, con una tercera canción. Bueno, ahora vamos a cantar el bolero de Larres. Larres es un pueblo de la provincia de Huesca, muy cerca de Jaca, que tiene un bolero que es el bolero de Larres. Entonces, es una canción tradicional, folclórica de allá, y es un claro ejemplo de lo que nosotros nos hemos planteado de hacer con respecto al folclore, ¿no? Hay dos maneras de acudir al folclore. Sería una, la arqueológica, es decir, tratar de rescatar esa serie de canciones que la gente cantaba para exponerlas e interpretarlas, y otra, que es la que nosotros nos hemos planteado, es decir, tratar de actualizarlo, porque pensamos que el folclore pues, debe servir para transmitir los problemas, las alegrías y las tristezas de la gente cotidiana, de la gente que lo crea, ¿no? Entonces, esta canción nos llegó a través de un cancionero, pero la letra vimos que, o sea, sospechábamos que no era la auténtica porque nos negamos a admitir que hace 60 años existía el corintellado. Y entonces la manipulamos en el sentido de actualizarla y plantear con ella un problema que es muy acuciante hoy en Aragón, que es el problema del trasvase del Ebro. Bueno, en esta canción concreta lo que hemos hecho ha sido tomar, o sea, respetar la música, intentar darle una interpretación lo más fiel posible, y con respecto al texto, en este caso hemos hecho una especie de historieta del trasvase. Entonces, lo del trasvase para allí, para Aragón, pues es un problema que ha polarizado de una manera pues muy clara toda la inquietud, los problemas sociales que hay allá por Aragón, ¿no? De alguna forma el trasvase viene a significar hoy por hoy que se haga o no el futuro de Aragón. Entonces, en esa medida, pues el problema global es de eso, de tener como agua que pasa por ahí, pero que no se aprovecha, entonces se pierde. El asunto es que, claro, bajo la óptica que se está haciendo, la óptica oficial, entonces como se pierde, vamos a llevarla a otro sitio. Entonces, allí en Aragón lo que pensamos es que de hecho se pierde y es real, pero que antes de llevarla a otro sitio, que la van a llevar para que nosotros los aragoneses nos vayamos allí a ese otro sitio, más vale que nos quedemos en nuestra tierra y la aprovechemos. Entonces después toda la que sobre, pues muy bien, para repartirla para todos, que paso está. Es un poquillo la historieta de esta letra, entonces la vamos a cantar y ya está. Cuatro palmos de tierra que yo tenía, y aunque nunca sobraba, sobrevivía.
la la lo, la la lo, la la lo, la la. Cada cosecha nueva que yo vendía, con el mismo trabajo menos comida. La 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 lo, la la lo, la la lo, la la. Yo no tengo la culpa si sobra trigo, donde no llega el agua no crece ni higo. Tenemos agua cerca y terreno rico, haremos una acequia así que el ministro. De Madrid ha venido, que no lloremos, que nos guardan el sitio, que nos marchemos. Despedimos la tierra sin más remedio, y hoy nos guardan el sitio pacimenterio. Al comenzar el próximo espacio, este que termina por hoy Encuentros con las Artes y las Letras, Paloma Chamorro dirá: Borges, que tantos hombres ha sido. No hace falta señalar lo que explícitamente Paloma excluye. Nos quedamos, pues, con el Jorge Luis Borges, creador de toda esa inmensidad de fabulación y fantasía. Con el Jorge Luis Borges que aún sigue escribiendo. Borges, que tantos hombres ha sido, es hoy un hombre de 77 años que ha dedicado la mayor parte de ellos a la literatura. El Jorge Luis Borges, que está hoy en Encuentros con las Artes y las Letras, es nada más y nada menos que ese literato con más de medio siglo de dedicación. Este es el Borges que a nosotros nos interesa y este, el autor de tantos libros que no necesito enumerar, pero que ahora aprovecho para agradecer, es justamente el que Marcos Ricardo Barnatán, José Luis Jover y yo misma vamos a buscar. Marcos. Borges, hace más de medio siglo que usted publicó su primer libro. Fervor de Buenos Aires, año de 1923, 300 ejemplares. Exactamente. ¿Cómo sería el encuentro actual entre aquel Borges y este de hoy? O en otras palabras, ¿puede recrearnos aquella hermosa ficción a la que usted se refirió en un cuento, en el libro de arena, el otro? Yo creo que nos entenderíamos, ¿eh? En el cuento no, porque es necesario para los fines literarios del cuento. Pero en la realidad creo que soy el mismo. Salvo que ahora, bueno, he adquirido algunas destrezas, ahora puedo explicarme mejor, con más sencillez. En cambio, hacia 1923, yo era un joven muy tímido y como tímido, barroco, digamos. Pero yo creo que en aquel primer libro, Fervor de Buenos Aires, está, pero entre líneas naturalmente, todo lo que yo haría después. Es decir, para un lector corriente, ese libro no tiene nada de particular. Pero para mí, creo que ahí está, desde luego, oculto, digamos, subterráneo, latente, ahí está todo lo que yo haría después. Mis cuentos fantásticos. Incluso, sí. Salvo que todo eso solo es visible para mí. Hizo falta que usted escribiera los demás libros. Hizo falta que yo dedicara medio siglo más a decir lo que no pude decir en aquel primer libro, pero lo que de algún modo dije para mí.
Borges. lo que está oculto en el libro, o lo que está, digamos, trabado o entorpecido por el libro, o escamoteado por el libro, pero que para mí está de algún modo. Usted, Borges, hizo referencia alguna vez al hecho de que cuando le comunicaron que de uno de sus primeros ejemplares se vendieron, de sus primeros libros, se vendieron 37 ejemplares. Sí, fue Historia de la Eternidad. Se vendieron en una librería de la calle Florida, en Buenos Aires, en el Ateneo, se vendieron 37 ejemplares. Y yo fui a casa, se lo dije a mi madre. Mi madre me dijo, ¿37 ejemplares? Pero no, estás exagerando, no puede ser. Y yo quise buscar a los 37 compradores, pedirles disculpas, prometerles un libro mejor. Sí, entonces tuvo usted el sentimiento de querer conocer a esos 37... Desde luego, porque uno puede querer conocer a 37 personas. En cambio, ahora serían 3.700 lectores. Y eso ya es casi como ningún lector, ¿no? Es casi infinito. ¿Cómo se siente este Borges de hoy que vende docenas de miles de ejemplares de sus libros? Bueno, me siento agradecido, debidamente agradecido y atónito. Porque yo no creo que mis libros merezcan esa difusión, sobre todo esa generosa lectura. Naturalmente mis libros han sido enriquecidos por quienes han ido leyéndolos, de modo que ahora son más que cuando se escribieron. Cada uno de esos libros ha sido enriquecido por los lectores. Esos lectores suyos, Borges, vamos normalmente buscando esos rasgos de la literatura borgiana, ese conjunto de... Y hay un epíteto borgiano también. Bueno, caramba, yo ya formo parte del idioma, ese dentro del diccionario. Me entraría alguna vez. Sí. Pues buscamos ese conjunto de obsesiones, de reflexiones suyas, que vamos buscando cada vez un libro más borgiano. ¿Cómo definiría usted esas características distintivas de la literatura borgiana? Posiblemente podrían definirse por ciertos tics, por ciertas manías, por ciertas obsesiones o monotonías también, que se reflejan en mis sueños. Por ejemplo, el tema del laberinto corresponde a perplejidad, el tema del espejo, donde está involucrado el tema del doble, y luego el tema de la escritura, que también vuelve, la idea de que todo es una criptografía divina, de que somos símbolos, la idea de Carlyle de que somos letras de un alfabeto divino. Hay esos temas, y luego supongo que habrá también ciertas frases que se repiten. Yo desde luego no trato de repetirme, pero tampoco trato de evitar esas repeticiones. Ahora, si yo me he renovado de algún modo, es porque hay mucha gente que escribe a la manera de Borges. Como lo hacen mejor que yo me doy cuenta de que tengo que cambiar para no convertirme en un discípulo de mis discípulos. Bueno, ahora nos gustaría mucho proponerle una serie de preguntas muy breves, quizá algunas de ellas no tengan más que 1 o 2 palabras, y querríamos que actuaran a modo de estímulos para que usted luego, sí, pero yo prefiero que me hagan muchas preguntas, porque soy muy tímido y prefiero ser urgido por las preguntas, pues, ¿no? Prefiero ser, como diremos, acosado pues por las preguntas. De modo que tengan en cuenta mi timidez y ayúdenme a acosarme, ¿no? Ayúdenme con su amistosa persecución. Yo voy a empezar a perseguirle con el ultraísmo. Bueno, el ultraísmo fue una broma de Rafael Cansenos Sacés. Yo creo que podemos olvidar aquella escuela literaria, y quizá todas las escuelas literarias merezcan ser olvidadas. Lo que importa son los autores y sobre todo la obra de los autores. Ahora, el ultraísmo desde luego no ha dejado nada, pero fue un estímulo, fue un punto de partida para muchos escritores. De modo que creo que tuvo su valor, aunque actualmente, digamos, una antología ultraísta es una serie de piezas de este museo, nada más. Tendría un valor meramente histórico, es decir, para mí nulo. Una segunda pregunta a estímulo, Borges. Leopoldo Lugones, a quien usted dedicó El Hacedor. Sí. Pues yo diría que Leopoldo Lugones procede del ultraísmo, porque la doctrina central del ultraísmo, de que la esencia de la poesía es la metáfora, se encuentra en el prólogo del Lunario Sentimental de Lugones, publicado en 1908, creo. Ahí él sostiene esa tesis y dice que el deber del poeta es acuñar nuevas metáforas. Y esa fue la tesis del ultraísmo. Y todos nos lanzamos a acuñar metáforas. Pero ahora yo creo que es un error.
Yo creo que hay un número limitado de metáforas esenciales. Digamos, el tiempo y el río, la vida y el sueño, dormir y estar muerto, las estrellas y los ojos, las flores y las mujeres, el ocaso y la vejez, la aurora y la mañana. Yo diría que esas metáforas son las metáforas esenciales, corresponden a afinidades verdaderas. En cambio, si yo digo, como Vicente Huidobro, los ascensores son como termómetros, digo lo que nunca se ha dicho, pero que no merecía ser dicho tampoco. Porque la afinidad entre la columna mercurial y el ascensor es meramente visual y momentánea, puede causar una ligerísima sorpresa y nada más. En cambio, cuando un poeta dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, ahí tenemos la idea del tiempo y del río, está diciendo algo que todos aceptamos como verdadero, no como una invención caprichosa. De modo que yo ahora diría que no es necesario inventar nuevas metáforas, que podemos usar las metáforas clásicas, los lugares comunes, si ustedes prefieren, porque eso nos dará para lo que necesitamos decir, porque la entonación será distinta en cada caso. Del estímulo de Lugones pasamos a otro maestro, a quizá el más mítico de sus maestros, que es Macedonio Fernández. Bueno, Macedonio Fernández, yo he conocido a muchos hombres famosos. He conocido a Rafael Cansinos Sacés. Yo diría que los dos hombres que me han impresionado más en la vida, fuera de mi padre, son Macedonio Fernández y Rafael Cansinos Sacés. Ahora, Rafael Cansinos Sacés ha sido olvidado con injusticia, creo. Pero a Macedonio Fernández están resucitándolo ahora, la gente está buscándolo, pero no sé si podrán encontrarlo, porque Macedonio era ante todo un genio de la conversación, un genio oral, pero él no daba ninguna importancia a lo que escribía, y creo que como escritor no se realizó plenamente, pero era un hombre genial. Como digo, yo conocí a tantos hombres famosos que no me han impresionado. Desde luego Reyes me impresionó mucho, pero Reyes me impresionó sobre todo por su claridad, por su lucidez y luego por su don verbal. Pero en Macedonio yo sentía que estaba en presencia, digamos, del hombre, de Adán, en el paraíso, y de Adán pensando, ¿qué significa todo esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué puede ser la muerte? ¿Qué es mi alma? Yo sentí en Macedonio esa inocencia, digamos, del primer filósofo. Desde luego no era cronológicamente el primero, y muchas de sus teorías podemos encontrarlas, digamos, en Hume, en Berkeley, en Schopenhauer, a quien él quería tanto, pero lo importante no es eso, lo importante es el hecho de que él llegó a esas conclusiones, a que llegan quizá todos los filósofos del Indostán, o de Alemania, o de la India, o de Inglaterra, pero él llegó por sus propios medios. Y creo que es más importante, en el caso de la filosofía, no el fin a que se llega, que siempre es dudoso, sino el camino. Y el camino de Macedonio fue el de la meditación solitaria. Leía muy poco. Yo recuerdo que leíamos El mundo voluntaria representación con él, Die Welt als Vorstellung. Y recuerdo que Macedonio leía 2 o 3 líneas, y luego ya dejaba el libro. Y entonces lo que él había leído era un punto de partida para llegar a conclusiones asaz distintas a las de Schopenhauer. La lectura era un estímulo para él, aunque él no necesitaba estímulos, estaba siempre pensando. Y si escribía era para ayudar su pensamiento, no con mires a la publicidad o a la fama, que no le interesaban. Me va a permitir un cambio casi brutal. ¿Pero por qué no? Borges, ¿el tango o la milonga? La milonga, desde luego, o el tango milonga. El tango yo creo que es la degeneración de la milonga. Es una degeneración sentimental de la milonga. Pero la milonga tenía algo de valeroso, tenía alegría, tenía coraje. Todo eso se ha perdido en el tango. Pero quizá era inevitable que ocurriera eso. Ya que nuestro país parece que ha perdido la alegría y la valentía también.
Entonces es natural que su música reflejara ese cambio. Otro cambio, Borges, la moneda de hierro. ¿Puede hablarnos de la moneda de hierro? Sí, pero no la tengo muy presente. Son todos los poemas que yo escribí después de La Rosa Profunda. Hay un poema, por ejemplo, dedicado a Herman Melville, a quien admiro tanto, el autor de Moby Dick. Y hay un poema, el primero de la serie, titulado Elegía del recuerdo imposible, que es el de aquellos recuerdos que yo hubiera querido tener y que no tengo. Por ejemplo, me gustaría, ¿qué no daría yo por la memoria de haber oído a Sócrates, que en la tarde de la cicuta, de haber estado presente? Y luego, ¿qué no daría yo por la memoria de mi madre, cuando miraba a la mañana en la estancia de Santirene sobre el Río Negro y no sabía que su nombre sería Borges? Digo, recuerdos así imposibles, o recuerdos de cosas que he visto y que he perdido. Por ejemplo, una tela de Turner, una tela de vago oro de Turner. Eso yo querría poder imaginármela, pero yo no puedo. Recuerdo que me impresionó y nada más. Solo me quedan las palabras que pueden definirla. Hay ese poema, y luego hay poemas a mis mayores. Yo tengo un culto así un poco chino, japonés de los mayores. Hay algunos. Y luego hay unas piezas breves que yo titulo Unas monedas. Creo que ya hay algunas en el libro La Rosa Profunda también. Y luego hay algunas piezas en prosa también. Hay una sobre una campana de bronce que yo vi en un museo, en la terraza de un museo en Ginebra, y que me impresionó mucho. Era una campana china. Yo vi los caracteres chinos y pensé, ¿qué significará todo esto? Y en aquel momento concebí la idea de estudiar el chino para poder descifrar la campana. Y luego, muchos años después, este año, para ser más preciso, escribí un poema sobre esa campana y sobre el sentido posible de los caracteres. Pero eso, la campana yo la habré visto hacia 1918 y el poema lo escribí este año. Y hay otros poemas que no recuerdo. Hay muchos sonetos, a la manera shakespeariana, que es la más fácil, es decir, en lugar de 2 cuartetos y 2 tercetos, lo cual obliga, digamos, a 8 rimas, son 3 cuartetos y un dístico final, lo cual obliga a 2 rimas nomás. Y es igualmente grato al oído. Pues seguimos con los saltos. Nos vamos... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a saltar estando...? Nos vamos a la Academia de la Lengua, esa institución. Un tanto inexplicable, ¿no? Un tanto misteriosa, ¿no? Sí. Bueno. ¿La dejamos en misteriosa e inexplicable? ¿O nos dice algo más de ella? Bueno, yo creo que el diccionario de la Academia de la Lengua se equivoca porque insiste en las diferencias. Usted ve cada palabra, está como una especie de lazareto. Por ejemplo, tal palabra, argentinismo, mexicanismo, andalucismo, catalanismo, bueno, peruanismo, chilenismo. Bueno, y se insiste en las diferencias. Y creo que sería mejor que el diccionario de la Academia fuera menos hospitalario de regionalismos e insistiera sobre todo en lo que puede unirnos a cuantos usamos la vasta lengua castellana. Y creo que en general convendría que los escritores insistieran en las afinidades y no en las diferencias. Es una cuestión de mera comodidad y cortesía, además. En cambio, parece que en el diccionario de la Academia se insiste sobre todo en las diferencias. Hasta hay palabras de Carlos Real, de Germanía, por ejemplo, lo cual es absurdo. Y luego esa cantidad enorme de palabras técnicas, de falsos sinónimos. Creo que sería mejor un diccionario más breve, que se tendría menos a abultar cada nueva edición, y un diccionario en que estuviera registrado lo esencial del idioma. Porque, desde luego, la lengua es la misma en Sevilla, en Madrid, en México, en Caracas, en Buenos Aires, en Montevideo. Entonces, ¿para qué insistir tanto en las diferencias? Se insiste muchísimo en ellas. Y el diccionario y la Academia Argentina de Letras manda todos los años un catálogo de palabras regionales argentinas con la esperanza de que sean admitidas. Generalmente se admite una tercera parte, se niegan
Se rechaza lo demás, y así tenemos el diccionario que está lleno de yuyos y de nombres, por ejemplo, para las diferentes partes del apero de los caballos, y la gente está encantada con eso, y son palabras, y a veces hasta se inventan también. Por ejemplo, en el diccionario de la Academia Española figura, bueno, macana, disparate, dislate, eso es lo macanero, el que dice macana. La palabra macanero nunca se ha usado, es una broma que le han hecho a la Academia, y la aceptaba. Borges, ¿y qué es una biblioteca? Yo pertenezco a la Academia Argentina de Letras y puedo permitirme estas observaciones, ya que yo, aunque la frecuento con prudencia, es decir, la frecuento muy poco, ¿no? Pero pertenezco a la Academia Argentina de Letras. ¿No sería el autor de la broma? No, es anterior a mí. A mí no me gusta la palabra macana, ni macanero, ni macaneador. Son trivialidades, pero es mejor olvidar todo eso. Olvidar lo dialectal y recordar lo general de la vasta lengua española, que tiene que ser uno de los dos idiomas del mundo, porque yo creo que el porvenir pertenece a dos idiomas, que son el castellano y el inglés. El ruso es demasiado difícil. Yo, que no he fracasado con el alemán y con el anglosajón, fracasé tratando de estudiar ruso. El chino es tan difícil que los chinos de una región solo pueden entenderse por escrito con los de otra. En la India hay tantos idiomas que la lengua oficial es el inglés. Entonces, ya que el francés está declinando, desdichadamente, pero en fin, es un hecho que tenemos que aceptar, la historia nos impone ese hecho, que yo deploro, y ya que el latín como lengua universal también ha fracasado, estamos con dos idiomas, y los dos son relativamente fáciles, el castellano y el inglés. Yo he recorrido Islandia, Dinamarca, Suecia, me gustaría conocer Noruega, no la conozco. En todos esos países, toda la gente, todo el mundo habla indistintamente su lengua escandinava y el inglés, que son lenguas afines, desde luego. De modo que en Islandia todo el mundo habla islandés e inglés. En Noruega, noruego e inglés. En Dinamarca, danés e inglés. Bueno, ¿por qué? Porque se enseña en la escuela primaria. Ahora, si se hiciera un convenio entre los países de habla inglesa y nuestros países, podría enseñarse en la escuela primaria el idioma nativo y el otro. Es decir, que todo el mundo sería bilingüe, nos salvaría del nacionalismo y ampliaría nuestra cultura, ya que todo el mundo tendría acceso a dos culturas y no a una. Y ya que los dos idiomas son relativamente fáciles, fuera de los verbos castellanos y la ortografía inglesa, de la pronunciación inglesa que son endiabladas, pero si no, es un idioma fácil el inglés. Por ejemplo, en español tiene rojo. Bueno, rojo, roja, rojos, rojas. En inglés, red nomás. Es invariable el adjetivo. En español tiene el, la, los, las. En inglés, the o the, según la vocal que viene después. Y eso sirve para todo. Ahora, en español, desde luego, hay los verbos irregulares, que son muchos, las conjugaciones que dan trabajo, pero para un niño creo que todo eso sería fácilmente superable. Y tendríamos una humanidad con dos idiomas, con dos grandes literaturas y con dos culturas en suma, o con varias culturas. Y para recoger esas culturas, Borges, ¿qué es una biblioteca? Precisamente es un medio de llegar a esa. Es una forma de eternidad. Una biblioteca es un modo de superar las limitaciones del tiempo, del espacio. Y digo, es una biblioteca, me permite leer a Virgilio, por ejemplo, y leer a Dante, y leer a Cervantes, y leer al doctor Johnson, bueno, que está cumpliendo una hermosa función, y leer las sagas escandinavas, por ejemplo, o leer a Hölderlin, o la Biblia, bueno, ya está cumpliendo una función muy importante. Borges. Más importante que una universidad, ciertamente. Perdón, un giro de 180 grados. ¿Pero por qué no? Tras la luz de las bibliotecas, las tinieblas, su ceguera, Borges. Bueno, la ceguera es algo, digamos, convencionalmente patético. Pero de hecho, cuando la vista va declinando a lo largo del tiempo, no es especialmente patética. Tendría que ser, como siempre digo, como un lento crepúsculo. Es decir, si uno pierde la vista de golpe, uno puede pensar en suicidarse. Pero si en el momento en que uno ve, uno empieza a ver menos y menos, y ese proceso se diluye a lo largo de 70 y tantos años, no hay ningún momento terrible.
aunque quizá la suma sea un poco abrumadora y ciertamente melancólica. Ahora, el mundo del ciego, eso yo lo he dicho en varios poemas, pero puedo repetirme aquí, no es un mundo de tinieblas, como se supone. No, el mundo del ciego, más bien, en mi caso, por ejemplo, mi mundo es una neblina azulada o verdosa, vagamente luminosa, pero hay dos colores que me son negados del todo. Yo siento la nostalgia de esos colores, y esos colores son el negro y el rojo. Yo los he perdido. Para mí el rojo viene a ser una especie de pardo, y el negro también una especie de pardo. Ahora hay un color que ha sobrevivido a todo, que es el amarillo. Por eso yo le puse a un libro mío El oro de los tigres. Yo recordaba que de chico yo iba al jardín zoológico, yo me demoraba ante la jaula de los felinos, yo me demoraba sobre todo ante el jaguar, el leopardo, el tigre, el gran tigre de Bengala. Bueno, es decir, el amarillo me atraía. Y luego al fin, el color que sigue acompañándome siempre es el amarillo, el color más vívido. Un tema que usted ha tratado también en un poema y una influencia que de alguna manera ha recordado muchas veces, el golem, la cábala. El golem, sí. Bueno, el golem es un poco el tema del doble también, ¿eh? No, pero en mi poema el golem es otra cosa. Yo digo que el golem es al rabino que crea mediante las 7 letras, mediante las letras que son sagradas, un hombre artificial. Bueno, ese hombre, el golem, es al rabino lo que el rabino es a Dios. O, si se quiere, variando un poco la metáfora, se entiende que la obra de arte es al artista lo que el artista es a Dios. Entonces al final yo digo, yo hablo del rabino que había soñado crear un hombre y luego crear una torpe criatura, y en lugar de enseñarle el universo, apenas puede enseñarle a barrer la sinagoga. Al final yo digo, en la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Dios al mirar a su rabino, el rabino al ver a su golem. Viene a ser como una síntesis de todo el poema, que según Bioy Casares es el mejor poema que yo he escrito, pues es el único en el cual hay humorismo también. Un humorismo un poco triste, ¿no? Cuando se habla del golem, de la torpeza del muñeco ese creado por el rabino. Otro poema. El cabalista. Yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo amor desfallecía Matilde Urbach. En cuyo amor, como usted quiere ahora, y no en cuyo abrazo. En cuyo abrazo me parece que ahí uno está como una especie de ciénaga de heces, ¿no? Nos queda como empantanado, ¿no? Sí. Pero la palabra amor es una palabra que se abre, ¿no? Aquel en cuyo abrazo desfallecía, no, estamos empantanándonos. Cambio, aquel en cuyo amor, tenemos ese gran sonido español, la boca abierta. Matilde Urbach. Matilde Urbach, sí. ¿Quién es Matilde Urbach? Bueno, si yo les dijera quién es, me sonaría un nombre totalmente desconocido aquí. Y además, si yo he dicho Matilde Urbach, vamos a seguir llamándola así. Pero se refería a una persona muy concreta, cuando lo escribí, cuyo nombre ciertamente no era Matilde Urbach, era bastante distinto, además. Borges, otra persona muy concreta, doña Leonor Acevedo de Borges. Sí, una de las mujeres más admirables que he conocido. Recuerdo, murió el año pasado, había cumplido 99 años. Cuando cumplió 98 años, estaba horrorizada, pensando en ese largo trecho de vida. Y me dijo, 98 años, se me fue la mano. Lo dijo así con cierto horror, pero haciendo una broma al mismo tiempo. Y luego murió a los 99, y las amigas fueron tan crueles que le dijeron, Leonorcita ha cumplido 99 años. Y ella, bueno, se quedó desesperada porque estaba postrada. Bueno, esto no podía valerse, tenía arteriosclerosis, subir una serie así de humillaciones, de dolores, y al final estaba ya con la cabeza perdida como es natural. Pero fue una crueldad decirle, darle esa cifra atroz de 99, que parece más que 100, porque 100 es una cifra redonda. Pero ya el 99 tiene una precisión intolerable. Fue una mujer muy valiente y además me ha ayudado mucho a mí.
Borges, ¿cuál es para usted la naturaleza del tiempo? Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín en las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Que siempre sentía que era el tiempo, pero no sabía definirlo. Y lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial, es la perplejidad esencial, ya que es el problema de nuestra identidad personal. Porque si yo pienso en mí, yo no soy solamente el que existe en este momento, ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes, y ciertamente no soy cualquiera de ustedes, soy yo, soy Borges. De modo que yo soy también mi pasado, pero ese pasado, en su mayor parte está olvidado, y sin embargo hay algo que persiste. Bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? Que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día supongo que habrá miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también, y todo eso queda en algunas imágenes, no más, ya que nuestra memoria es muy pobre. A mí siempre me inquietó la idea del tiempo y de la memoria. Escribí un cuento, Funes el Memorioso, un hombre abrumado por una memoria infinita, que muere, que sucumbe abrumado por la memoria. El tiempo, Borges y otro relato. Usted escribió un cuento titulado Pierre Menard, autor del Quijote. ¿Usted imagina, dentro de 200, 300 años, un cuento que se titulase Víctor Hank, invento ahora mismo un nombre, autor de Pierre Menard, autor del Quijote? Bueno, eso sería un juego a mi manera, ¿eh? Sí. Me parece que si seguimos así, podemos durar, este diálogo va a durar unos siglos, ¿no? Como forjando eslabones. Dejémoslo. No, pero el tema esencial de ese cuento no era la idea de lo infinito, es la idea de un hombre que es un literato, que al mismo tiempo siente que hay muchos libros en el mundo, acaso demasiados libros, y que quiere dedicarse a la literatura, pero no quiere, digamos, encombrar, no quiere incomodar el universo, abarrotar el universo con un libro más. Entonces solo escribe un libro ya escrito. Entonces toma un libro famoso. Y para que fuera gracioso, no podía ser Pierre Menard, autor de Juventud y Golatría, de Pío Baroja, porque casi nadie lo conoce. Tenía que ser un libro muy conocido. Y entonces me pareció que el Quijote, además siempre me gusta saludar al Quijote, si quiere sea de paso, quedaba bien Pierre Menard, autor del Quijote. Ahora, esa broma fue tomada en serio por mucha gente en Buenos Aires. Un amigo mío me dijo, sí, yo he oído hablar de Pierre Menard. Yo le dije, naturalmente, pues yo no lo he inventado. Y me dice, sí, dice, ahora sido un loco. Yo creo que sí, digo, es una idea disparatada, ¿no? Y nunca lo desengañé, porque ¿para qué, no? Además, a lo mejor con el tiempo, a lo mejor yo acerté y hubo un Pierre Menard que fue autor del Quijote, ¿no? Que aparece en las enciclopedias, ¿verdad? Sí, claro, puede ser, sí. Ahora yo creo que hay un Pierre Menard, porque yo elegí ese nombre porque era un nombre que podía sonar a alguien, sin que supiera muy bien quién era ese alguien. Yo creo que yo busqué Menard en enciclopedia y encontré un Pierre Menard, suficientemente desconocido como para no ser identificado, pero al mismo tiempo es una persona que deja un nombre, ¿no? No sabe muy bien a quién se refiere. Usted escribió La secta del Fénix. Bueno, ese cuento ha suscitado algunas interpretaciones. Pero yo creo que es muy sencillo ese cuento. ¿Usted quiere que yo le dé la clave? Aunque lo dé con cierto pudor. Si usted quiere. Bueno, la secta del Fénix significa la humanidad. En el Fénix está la idea de muerte y de resurrección. Y la secta del Fénix es simplemente, digamos, la secta de todos los hombres. Bueno, se refiere al acto sexual, concretamente. Nada más. Ahora, cuando yo he explicado eso, la gente se ha sentido muy defraudada. Esperaron algo mejor que eso. Es meramente eso, la idea de algo que de algún modo es un secreto y que al mismo tiempo es trivial. De algo que es un secreto y que todos conocen. Es verdad. Esa es la secta del Fénix, nada más, caramba. Sin duda usted tiene una interpretación mejor, usted que me ha enriquecido tanto con sus comentarios, ¿eh? ¿Cuál es su interpretación? Así yo la adopto y digo que esa es la verdadera. ¿Y cuál es la suya? Bueno,
me pone un aprieto. No, porque sin duda usted tiene una muy superior a la mía. No creo. Es bastante baladí. No creo. No, muchos han querido ver, no es mi interpretación, solo recojo la opinión de otros. Bueno, pero voy a adoptarla enseguida, porque mi interpretación es una miseria. La mía, que soy el autor. Muchos han querido ver una extraña sociedad secreta. Bueno, pero es que es una sociedad secreta, puesto que todos los hombres están de acuerdo en no hablar en que eso sea secreto, aunque sea un secreto a voces. Bueno, sí, una sociedad secreta. Nos quedamos ahí. No, pero yo creo que es mejor que usted me enriqueja un poco más. Estoy aquí muy curioso, muy ávido de información. Una sociedad secreta. ¿De cuántos miembros? ¿De qué? No, es infinita. No tiene miembros contados. Una sociedad infinita esparcida por el universo. Bueno, pero es que es una sociedad infinita esparcida por el universo. La secta del Fénix. Yo creo que sí, estoy pensando que abarca también a todos los seres animales, ¿no? Y acaso a las plantas también. A todo lo que vive y se multiplica. A todo cuanto vive y se multiplica. Borges, otro recuerdo. No? Yo espero que todo sea así, muy variado, que Sí. seamos debidamente heterogéneos. Ya verá que heterogéneo. Debidamente misceláneos. Sí. Ya verá ahora. Incoherentes. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego humano de las noches y los días, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Pues ese poema yo lo escribí a los 3 días de la muerte de mi madre. Y esa es la primera versión, es que es una rima falsa. Luego la corregí. Ese poema ha tenido mucha suerte, una suerte que va más allá de sus méritos, si es que los tiene. No sé, es un poema que ha gustado mucho. Quizá porque la gente siempre espere de mí algo un poco algebraico, un poco incómodo. En cambio aquí han encontrado un poema directo y muy sencillo. Muy sencillo. Y me han agradecido esa sencillez. Como si ese poema lo hubiera escrito otro, no se hubiera fijado en él. Pues se espera sencillez de los poetas y se espera que sean comprensibles. En cambio, en el caso mío se agradece la claridad y la espontaneidad. Como este poema se escribió a los 3 días de haber muerto mi madre, no podía ser muy complejo, o no podía ser muy trabajado tampoco. Es una verdadera confesión. Sí, sí. Y sin embargo, recientemente usted, a una pregunta de un entrevistador que aludía a si su dedicación exclusiva a un mundo de ficción no le ha impedido... en general, pero este poema puede ser una excepción, ¿eh? Sí, bueno. Porque este poema no se parece a los míos. No. Yo diría que si alguien lo leyera y no supiera que yo lo he escrito, nunca adivinaría que yo lo he escrito. Bueno, no sé. Fuera tal vez de esa enumeración de la tierra, el agua, Sí. el aire, el fuego, pero son los 4 raíces o elementos. Pero yo iba sobre todo a la confesión, griegos, sí. a la confesión que supone este poema, porque usted recientemente, por el contrario, ha dicho, cuando le preguntaron si su dedicación a un mundo de ficción no le ha impedido asomarse a otros mundos, usted contestó, pero existen otros mundos. Entonces, yo querría que nos dijera ahora algo de ese arte que entreteje naderías y de esos posibles mundos perdidos. Es decir, ¿sabe usted algo de la felicidad de la literatura y de la vida? Yo creo que sé todo. De todo, si no soy un buen escritor, soy un buen lector, lo cual es más importante. En cuanto a la vida, las experiencias humanas no son tantas. Y a cada uno nos dan esas experiencias de forma distinta. Por ejemplo, yo no he conocido, digamos, lo que conocieron mis mayores, yo no he conocido la guerra, yo no he conocido la batalla, pero he conocido el temor de que el avión en que yo viajaba pudiera derrumbarse, pudiera venirse abajo. Y las otras experiencias humanas, bueno, la experiencia de la muerte, he estado cerca de ella, he visto morir a mucha gente que yo quiero, la experiencia del amor se da a todos los hombres, hay experiencias que me faltan, el odio, por ejemplo, que yo nunca he sentido. El deseo de la venganza tampoco lo he sentido. Si pienso en la venganza o en el odio, soy una persona pobre. En cambio el amor, sí, lo he sentido mucho.
y trato de ejercer la tolerancia, aunque no siempre con éxito. Entonces, Pero yo creo que a todo hombre le dan las experiencias esenciales y que el artista no debe buscar experiencias. Lo importante es lo que él hace con esas experiencias. Entonces el arte no le alejó de la vida. A usted. Es que el arte es una forma de la vida. Yo durante mucho tiempo creí en esa falsa oposición, que de un lado estaban los sueños y del otro la realidad. Pero ya Cervantes nos ha enseñado que los sueños y la realidad se confunden. En el Quijote, que tenemos de un lado el mundo alucinatorio de Alonso Quijano, que quiere ser Don Quijote, y del otro el mundo real. Pero ese mundo real no es menos extraño que el mundo de Don Quijote, ya que los personajes del Quijote han leído el Quijote, por ejemplo, ya que alguno de ellos ha conocido a Cervantes. Es decir, que ese mundo real, como llamamos nosotros, que Cervantes se opone al mundo de las imaginaciones de Alonso Quijano, es realmente tan fantástico como el otro. Es decir, que lo que llamamos realidad y literatura, o lo que llamamos vigilia y ensueño, están entretejidos. Podemos decir eso de la historia. Ayer me preguntaron, ¿qué personaje histórico admira usted? ¿Qué personaje de la literatura admira usted? Pero luego pensé que no hay ninguna diferencia. Pero al fin de todo, si yo digo Lord Jim, o si yo digo Alonso Quijano como personaje de la literatura, no son personajes de mi memoria. En cambio, si yo digo, digamos, Alejandro de Macedonia, también es un personaje de mi memoria. Es decir, que la historia es memoria, es lo mismo que la literatura es memoria. A la larga todo es memoria. Lo que ha acontecido, digamos, en el espacio y lo que ha acontecido en la imaginación de un hombre, luego sigue repitiéndose en la imaginación de otros. Sí, lo damos por terminada. Pero yo creo que ha salido bien, ¿eh? ¿A usted le gustó? A mí sí, está muy Entonces. Pero no gracias a ustedes, me han permitido charlar y ser un poco. Muchas gracias. Mi nombre es el de todos Ha sido una entrevista espléndida por parte de todos y sobre todo de Borges. Porque yo me olvidé que en la televisión estaba conversando con mis amigos. Estamos aquí en una mesa de café. Se veía. Sí, yo estaba conversando con mis amigos. Se Sentía la amistad de todos. Y sentía usted también la amistad de los que estaban mirando allí detrás. No perdían palabra. Bueno, puede ser. Pero yo me sentía cómodo y por eso vacilaba, me corregía, sustituía una palabra por otra porque estaba cómodo, ¿no? Sí, yo no pensaba que esto fuera un show ni así es cuando mejor un actor. quedan. Pues no soy un actor realmente. Así es cuando mejor quedan las entrevistas. Sí, y además el coñac, programa. caramba, estuvo bastante elocuente, ¿eh? Sin el coñac no le puedo usar una sola palabra. El coñac me soltó la lengua, relativamente. Tartajeé un poco, ¿sí? Ya puedo sacarme el... Pero caramba, la operación ha sido indolora, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya está. Ahora le voy a traer. Oye, que pongan enseguida al otro, Parra, que pongan enseguida al otro. ¿Va a llevárselo yo? Juanita... Sí, 3:40. Estuvo organizado. Las preguntas venían de distintos lados. ¿A usted le ha gustado? A mí me ha gustado. Yo he pensado sobre cine, pero no sé si hacen las otras preguntas. Me ha gustado hablar más personas. Sí, pero... 43 minutos. Hoy es casi 3/4 de hora. Casi 3/4. Qué raro que para el tiempo, no sé si el sistema decimal, ¿eh? 365 días en decimal. 60 segundos, 60 minutos y 12 horas. Muy raro, ¿no? No sé por qué no se puede el sistema decimal. Una moneda inglesa, bueno, ahora ya no. Ahora ya la han... Sí, half a crown, a shilling, media corona. La guinea, que son 12 chelines, son 13 chelines, creo. O 11, sí. Sí. Prácticamente están desapareciendo. Sí, pero mejor que decimal. Sí, más fácil para el turista. El sistema duodecimal sería el mejor, ¿eh? Hay un folleto de Wells sobre eso. La ventaja sería esta, sería que el 10 solo es divisible por 2 y por 5. Y no queda una fracción.
En cambio, el 12 es divisible por 2, por 4, por 6 y por 3. Sería mucho más fácil. Por eso se haría dando al 0 el valor de 12. Así se escribiría, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, y luego 1, 0, que sería 12. Ahora que habría que cambiar el lenguaje oral también, ¿no? Digo, 100 tendría que ser 144. 1000, no sé, 12 veces 144. Habría que darle habría nuevos que darle nombres a dos nuevas cifras. Sí, claro, eso sí. a dos nuevos Pero si no, las cifras tienen de fácil manejo. Si usted tiene 1, 0, ya sabe, usted agregando un 0 multiplicado por 12, no por 10. Pero podríamos darle el nombre 10 a un conjunto de lo que ahora llamamos 12 elementos. Y, sí, pero quién sabe. Y daríamos dos nombres nuevos. Pero quizás sería mejor guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego quizás 100 ya serían 12 veces 12, 144. Y luego esa cifra, 144, 12 veces nos daría 1000. Esa modificación es lo que impide que se adopte. Si no, sería mucho más fácil. Claro que las otras dos cifras, yo digo A y B para simplificar, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sería compleja la transformación, ¿Cómo? Bueno, cambiaría el mundo, casi. Sería Bueno, habría que complicada. cambiar muchas maquinarias, pero para contar sería más fácil, y sobre todo para dividir, para multiplicar. Y ahora multiplicar por 12 una cantidad bastante difícil. En cambio, con un nuevo sistema usted debería un 0. Claro. O para dividir quitaría un 0.